Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para ver en profundidad algunos aspectos ocurridos en la coyuntura que merecen una reflexión especial, una reflexión con ahínco y buscando ir más allá de lo que aparece generalmente en el acontecer cotidiano. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, del canal VHTV, de Cable Más, de Win TV y Conectados Perú. Y asimismo se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar las incidencias del presente programa. Muy buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Muy Los buenas temas tardes. en la coyuntura están planteados. Vamos a ver por dónde analizamos. Adelante, Enrique. Buenas tardes, estimado Ángel. Encantado de estar aquí, como siempre, en línea política. Creo que no se puede negar que en los últimos días, en las últimas horas incluso, una cuestión que ha removido muchísimo diferentes sectores en el país, la prensa, etcétera, ha sido sin duda las declaraciones de Jaime Villanueva. Declaraciones, recordemos, que empezaron hace ya algunos días o algunas semanas alrededor del tema de Patricia Benavides, respecto a la cual se actuó con mucha celeridad, pero que han continuado y que ahora involucran también al fiscal Vela, al mismo Pablo Sánchez, ahora se dice incluso a Cerrón, a Castillo, etcétera. Es decir, Villanueva ha hablado alrededor de coordinaciones impropias con Gorriti de parte de los fiscales, entre otros temas. ¿Cómo empezamos a abordar este asunto de este desprestigio generalizado del Ministerio Público, estimado Ángel? Bueno, hay un tema de fondo ahí, pero yo creo que sería menester primero un poco ver la dinámica de esto, cómo ha aparecido este tema en la escena, luego que los caviares habían logrado un importante triunfo, sacando del medio a Patricia Benavides y recuperando la conducción del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación. Toda la estrategia caviar para desbancar a la señora Benavides se basa en unas declaraciones hechas en un chat del señor Villanueva, el cual después se acoge a las reglas de la colaboración o está postulando para eso y entonces pretende imputar a la señora Benavides de ser responsable de un tráfico de influencias, de modo tal que se configuraría la hipótesis fiscal de que estamos ante una banda criminal. Pero resulta que el señor Villanueva, Jaime Villanueva, es un personaje interesante, porque no es un asesor de la señora Benavides solamente, es un personaje que ha tenido larga data en el Ministerio Público, fue un hombre de confianza de Sánchez y en los momentos decisivos, en esos años, estoy hablando del año 2018-2019, le tocó un papel protagónico, era asesor de confianza, era el corre, ve y dile, era un personaje que reúne sin duda mucha información. Y a la hora que está siendo investigado ahora en esta nueva causa, a raíz del conjunto de preguntas, el señor empieza a verter una información que no la teníamos y que se convierte en significativa. Estas imputaciones a las cuales tú te has referido han sido realizadas en el marco de la investigación a Benavides, pero por su naturaleza merecería que se abra un expediente, una carpeta fiscal aparte, porque revelan una especial gravedad. Ya no tiene que ver con el tema de Benavides, que en fin, veremos en su momento cómo se desenvuelve, sino de información que muchos teníamos sospechas sobre el comportamiento sinuoso del Ministerio Público de parte del Poder Judicial, del lado de Vizcarra para desbarrancar a sus adversarios políticos, cosa que logró con éxito, pues al final terminó cerrando el Congreso y metiendo preso a importantes dirigentes de la oposición y provocando la triste y lamentable muerte de Alan García. Todo eso se consiguió justamente desde la Fiscalía, que fue utilizado como un brazo político, como una herramienta para poder conseguir estos objetivos. La información de Villanueva lo que hace es poner a luz la naturaleza corrupta y el complot que se armó para estos objetivos. No estábamos ante una investigación regular, no estábamos ante la búsqueda de la verdad, porque mira tú, los resultados judiciales de esto no han llegado a ninguna parte. Ninguno de los implicados en estos procesos tiene siquiera
ha pasado a la etapa de juicio. Todas están estancadas en la fase de investigación y no logran pasar al el examen intermedio, que es la valoración de validez o no de la llamada acusación fiscal. Entonces, aquí los logros judiciales son cero, pero sin embargo, en los objetivos políticos yo sí creo que se han convertido en creces y por lo tanto entonces la información que da Villanueva es muy relevante porque pone al tapete que la investigación fiscal y policial encabezada eh, por este agente de la policía política de IBIAC, Hardy Colchado, fue en última instancia una conspiración y tuvo todas las características de un golpe de Estado orquestado con el concurso de un sector de la prensa. ¿Para qué? Para romper el orden democrático y para firmar una autocracia corrupta de Lagarto, Vizcarra y todos sus congéneres. Entonces, esta es la importancia de la información que nos brinda Villanueva y esperamos simplemente que así como se ha actuado con celeridad y se ha dado crédito a las afirmaciones del señor Jaime Villanueva para sacar del medio a la señora Patricia Benavides, se haga lo propio, si es queremos ser equitativos, con el señor Pablo Sánchez, con la señora ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y por supuesto con estos agentes, con el señor Colchado, que es parte de esta conspiración, y por supuesto con los innombrables Barba y Vela, que fueron los sicarios operativos de esta actuación donde el Ministerio Público dejó de lado toda referencia a la justicia y se convirtió en una herramienta de venganza y persecución política. Bueno, creo importante señalar algunas cuestiones. Primero, la coherencia argumental respecto a las declaraciones de Villanueva. Un grueso sector de la ciudadanía, evidentemente también de los medios de comunicación, activistas, incluso políticos, santificaron las palabras de Villanueva en cuanto les eran funcionales para finalmente suspender al ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Evidentemente, frente a el llamado o el pedido de otro sector de verificar la información, incluso de alertar sobre alguna posible treta respecto a lo que decía Villanueva. Pues bien, creo que el día de hoy estamos en todo el derecho de pedir coherencia a esos sectores y decir que ahora que la Villanueva ha declarado en contra de Pablo Sánchez, en contra de Vela, que ha evidentemente puesto Y sobre de la mesa Gorriti, una influencia absolutamente negativa de Gorriti en el sistema de justicia, también estas declaraciones sean tomadas con la misma seriedad y con la misma, evidentemente, vocación de credibilidad, pero sobre todo exigimos que la Junta Nacional de Justicia se comporte de la misma manera que se comportó y que procedió con Patricia Benavides respecto a la necesaria suspensión de Pablo Sánchez, de quien no se habla mucho. A mí me parece increíble cómo las balas usualmente se centran en Vela, en el mismo Pérez, y desde fuera en Gorriti incluso, pero Pablo Sánchez casi no es tocado. Y creo que es el principal orquestador desde el Ministerio Público de todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años, empezando con la trama fantasiosa y creada de los cuellos blancos del puerto, recuerdas tú, que logró la destitución de Chávarri y de Gálvez. Exigimos que la Junta Nacional de Justicia suspenda por lo menos a Pablo Sánchez y que la autoridad de control interno del Ministerio Público proceda con Vela y con Pérez Gómez también. sí, no, sin duda alguna, mira tú, este es un caso en el cual el Ministerio Público, repito, deja de comportarse como una instancia jurisdiccional que debe seguir las pautas procedimentales de quien aplica y administra justicia y se convirtió en una arma de combate político, un arma destructiva que efectivamente fue usada con el apoyo de la prensa que amplificaba el manejo de unos audios obtenidos ilegalmente todos ellos, porque no hay ninguna razón para que una entidad privada como el IDL pueda manejar una información que es reservada y más aún secreta y debería ser guardado bajo 7 llaves por los responsables judiciales del asunto. Aquí se rompió todo eso y se dijo que en aras al beneficio público valía todo. Y en consecuencia, el IDL, que es la institución de Gorriti que recibe fondos de foros y está vinculada al caberaje internacional, maneja hasta donde son varios miles de audios que los administra a su leal saber entender y con eso digita políticamente
para golpear a sus adversarios. En otras oportunidades, incluso hasta en fecha reciente, estos audios siguen siendo utilizados para desprestigiar. Cuando han querido golpear a la señora Benavides, han sacado un audio del año 2019, mira tú, en la cual la hermana juez de la señora fiscal conversaba con el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, ¿no? Entonces, así estamos, y eso revela, pues, pone a la luz y hace evidente que el manejo de la justicia en el Perú ha roto con las pautas esenciales de todo Estado de Derecho, que es ser imparcial, que es ser neutral, que estar por encima de la contienda. Aquí el Ministerio Público y la policía, va los policías encabezados por Conchado, hacen del chuponeo y el manejo que reciben de ciertos fiscales y jueces para generar corrientes de opinión absolutamente artificiales. Resulta que el gran campeón de la lucha anticorrupción, el Lagarto Vizcarra, ha resultado una joya porque él es en sí jefe de una banda hoy reconocida que tiene que ser investigada con renuencia, con lentitud y quizá con mucha negligencia por parte del Ministerio Público, lo que nos hace sospechar que aquí en el Perú la justicia no es igual para todos. Si tú tienes una posición caviar, izquierdista, una posición que contraviene al resto de partidos democráticos, vas a tener un tipo de apoyo, un tipo de complacencia por parte de estas autoridades. Véase nomás el caso de la señora Villarán, que con sus peajes entregados ha traicionado al pueblo de Lima y cada día que pasa es una afrenta a los bolsillos y a la dignidad de muchos pobladores de Lima, especialmente de la parte norte, que ven conculcados su derecho a libre tránsito. Pero estas cosas no suceden porque la señora sigue tranquila en la playa de San Bartolo y el señor Lagarto Vizcarra todavía no conoce ni por fuera una prisión de naturaleza preventiva, cuando Keiko Fujimori tuvo tres y todos sabemos lo que sucedió lamentablemente con el expresidente Alan García. Entonces, creo que esta es una oportunidad importante en la cual desde adentro. Finalmente, yo creo que el Caviaraje se equivoca con Villanueva, lo quiere utilizar para golpear a Patricia Benavides, lo ha logrado, pero el señor Villanueva es un poliedro, o sea que tiene muchas fases, porque es un personaje que primero responde a la confianza de Sánchez, que es el padrino dentro del Ministerio Público que de años atrás ha permitido la infiltración caviar, De desde los acuerdo. cursos de capacitación en la Academia de la Magistratura hasta el nombramiento de fiscales orientados en la posición, cuyos especímenes más deplorables son los Vela y y Domingo Pérez, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el asunto concreto. Yo creo que hoy, con la misma razón que se ha abierto una investigación preliminar contra Patricia Benavides, con la misma razón que la Junta ha suspendido temporalmente a Patricia Benavides, debería hacer lo propio con Pablo Sánchez, ¿no? Sí, La Zoraida Ábalos ya está fuera de juego, eso habría que ratificarlo indudablemente porque ella también ha sido parte de esa componenda y por supuesto proceder ya con las instancias que corresponden contra los Vela, contra los Domingo Pérez y sí. contra los jueces tipo Carguancho y compañías que se prestaron a este complot contra la democracia en el Perú y que significó la persecución, agravio y muerte de importantes dirigentes políticos de las fuerzas democráticas y de la oposición. Muy bien, para profundizar sobre el caso Alan García, regresamos tras el corte comercial. Muy buenas tardes, estamos de vuelta con la segunda parte del programa Línea Política, aquí junto a Ángel Delgado, analizando los últimos acontecimientos por un enfoque más allá de la coyuntura. Hablábamos, lógicamente, de las bombas atómicas que han significado las revelaciones de Jaime Villanueva, pero entramos puntualmente a lo que ha podido significar la influencia indebida de agentes externos y el complot para judicializar un caso como el de Alan García, asunto que llevó lamentablemente a un final luctuoso,
Y en ese punto creo que el concepto de lawfare calza adecuadamente, es decir, la instrumentalización, la judicialización de la política para perseguir e intentar destruir a un adversario político. En el Sí, caso de Alan García, recordaremos que confluyen múltiples factores que van desde el Ministerio Público hasta el poder político. Ángel Delgado, tú que sí, recuerdas claramente aquellos años sí, en el claro. 2019 de crispación política y lucha contra Vizcarra y la instrumentalización que hacía el sistema de justicia, ¿cómo miras el caso de Alan Mira, García a la luz de lo revelado no, por no, Villanueva? yo creo que hay un tema previo que es un poco lo que tú has planteado. ¿Qué cosa es el lawfare? Dirán nuestros amigos que nos escuchan. Quiero decirte, es un concepto que se acuñó en el sistema militar de defensa norteamericano y tiene que ver con las luchas de baja intensidad, donde se concibe que la pelea por Occidente, en lo original, tiene que darse en todos los campos, no solamente en el campo político, militar, sino también en el campo de la cultura, de la justicia, y entonces hay que instrumentalizar las herramientas del derecho, ese es el sentido, en un sentido que permita pues acompañar esta lucha, esta cruzada que la inteligencia norteamericana concibió. Luego este concepto se ha emancipado de ahí, efectivamente, ha sido desarrollado inclusive en periodos izquierdistas. Claro, los izquierdistas se sienten agredidos con lo que le ha pasado a Lula y a Kirchner en Brasil y en Argentina respectivamente, pero creo que independientemente del contenido político, la razón es justamente esta insostenible construcción que desplaza a los organismos populares, a los organismos representativos, como el Congreso de la República, el propio gobierno, y pone por encima a las instancias judiciales, las instancias que administran justicia, dentro de ellas el Ministerio Público, y las quieren convertir en una suerte de árbitros, pero más que árbitros, sino como los que en última instancia tendrían los códigos de verdad, de verosimilitud de los acontecimientos políticos. Mira, aquí la falla está, o el negocio consiste en que el fenómeno político, que es muy complejo y que responde a una realidad donde hay un conjunto de elementos y que es difícil de asir, pretende ser encasillada, encorsetada por las reglas jurídicas y sobre todo procesales y judiciales. Y en consecuencia, el que dirime ya no es el actor democrático, los representantes del pueblo o finalmente el pueblo que en elecciones dirime preferencias, sino entonces acciones tan normales del acontecer político como la concertación, el acuerdo político, la negociación política, que son propias del ejercicio democrático de una política que no busca ya la guerra, sino busca salidas negociadas a una determinada situación, se convierten en versiones de una penalización que ya va a ser tratada no por las instancias políticas, sino por los órganos judiciales. Entonces, cuando se acusa que la señora Benavides tiene interés en poner al defensor del pueblo, cosa que a la larga es una cosa exagerada, porque se ha sabido que la señora Benavides tenía otro candidato, y por otro lado, ¿qué fuerza tiene la señora Benavides para manejar a 130 congresistas que tienen pues los criterios más disímiles? O sea, para que eso pueda darse tiene que haber otras razones que no se explican a partir de la teoría conspirativa. Pero la teoría conspirativa, en la lógica del lawfare, se convierte en el elemento fundamental. ¿Y quiénes hacen eso? Justamente quienes han generado escenarios como el que Villanueva está poniendo a la luz, y entonces ahí se ve con toda claridad cómo la lucha política de Vizcarra contra sus adversarios no se da por el curso político, no se da a través del debate público, no se da a través de conquistar escenarios, mayorías, en fin, aislar a los sectores que se consideran equivocados, sino se utiliza las imputaciones criminales, ¿no? Y con imputación criminal, las detenciones preventivas, preliminares y todos los mecanismos de coerción que se utilizan para la lucha criminal se trasladan al espacio político, y entonces se producen estragos porque la política no está acostumbrada pues a eso. La política no tiene por qué confundirse con los actos criminales ni debe ser judicializada.
La política no puede, la política tiene que tener sus propios márgenes de decisión. Un problema político lo resolvemos o a través de la persuasión, el convencimiento, o a través de una decisión mayoritaria que se da en el seno de una asamblea, de un colegiado. Esa es la forma democrática de resolver los conflictos. Y las verdades en política son muy diferentes a las verdades judiciales. Y peor aún, las faltas políticas se condenan a través del ostracismo, de la pérdida de cargo, ¿no? De la sanción moral que el pueblo te da por una mala práctica, pero no tienen nada que hacer en sí con el tratamiento judicial que traduce todas estas cosas en términos delictivos, en términos del Código Penal, y entonces se produce una deformación absoluta. Eso es lo que es inaceptable. Entonces, una conferencia que dicta Alan García, invitado por los gremios de Brasil, se convierte en una coartada para esconder una coima, ¿te das cuenta? Cosa totalmente sacada de los cabellos, que puede ser válido para la leyenda, para el espectáculo, pero no tiene ninguna consistencia de verdad jurisdiccional para condenar a nadie. No sé si me explico. En la vida política nosotros podemos hacer todo tipo de conjeturas, ¿correcto? Pero las conjeturas no tienen por qué tener connotación penal. El ámbito penal, el ámbito judicial, es un ámbito donde se desgrana todo aquello que es pasional, subjetivo, todo aquello que no tiene la debida consistencia, y por lo tanto entonces tú te quedas con un núcleo duro donde esa conducta indefectiblemente es capitada de delito, y todos, tiros y troyanos, estarán convencidos que esa acción es un delito porque constituye un robo, un asalto, una violación al Código Penal en materia de corrupción. Pero de ahí a confundir los hechos y judicializar toda la práctica política y pretender resolverla y poner a energúmenos como Pérez, que son los que ayer decía, tú lo escuchabas, hay que cerrar, hay que liquidar a Fuerza Popular. Este es como poner a Idi Amin en la presidencia de un país o a Calígula como emperador. Esa es la categoría. La tesitura, la actitud de un fiscal es totalmente distinta al hombre sediento de venganza con un cuchillo entre los Sí, dientes de acuerdo. que le cae la baba de cólera, ¿no? En fin, Ahora, eso es. desde línea política, quiero manifestar que para mi entendimiento y el convencimiento de muchos, en el caso del expresidente Alan García, claramente hay una persecución política, claramente estamos frente a lawfare. Creo que, tal como se ha conocido por las declaraciones de Villanueva, el mismo impedimento de salida del país de Alan, creo que ya estuvo cocinado y coordinado por Gorriti, por Rafael Vela, evidentemente como paso previo a su toma, a su detención, a su presunta detención. Y creo que este asunto, alrededor de una persecución política clara, es sumamente condenable, y creo que luego la disposición y sobre todo la intervención en la casa del expresidente por la DIVIAC revela también, sin duda, un manejo pésimo. Es decir, en el caso de Alan García creemos que hubo lawfare, persecución política, donde conjugaron los intereses de Rafael Vela, de Gorriti, del propio Vizcarra, que buscaba quedarse en el poder y veía a Alan García como un rival político, con una disposición absolutamente ridícula de parte de la Fiscalía y una disposición de parte del juez, una decisión de parte del juez evidentemente también cargada de contenido político, y sobre todo en una ejecución de una medida como una detención de una manera innecesaria y abusiva Claro. realizada por la DIVIAC, que Sí, además, dicho sea de paso, dependía, como vemos claramente, del gobierno, del Ejecutivo. Quiero terminar diciendo que Alan García tenía ese día programado una audiencia. Si lo hubieran querido detener, hubieran esperado la audiencia. Pero quisieron hacer un show, quisieron hacer un circo alrededor de eso, quisieron sin duda exhibirlo como trofeo detenido y enmarrocado, y obviamente el líder aprista no les dio la posibilidad claro. de que logren su objetivo. De nuevo menciono que hay que rechazar este lawfare y hay que pedir y exigir que todos aquellos que fueron parte, Pablo Sánchez, Rafael Vela, José Domingo Pérez, desde dentro del Ministerio Público y desde fuera, el señor Gorriti, sean sancionados por este hecho
que no solamente fue luctuoso para el APRA, sino para los demócratas y para todo el país. Sí, sin duda alguna, mira, resumiendo, el objetivo de la persecución a García no era encontrar la verdad, no era descubrir, porque mira, no ha pasado nada, ni siquiera con las personas de su alrededor. ¿Te das cuenta? El juicio se ha diluido y ya, no estando García, ya no les interesa. Lo importante era el hecho político, repito, de detenerlo, exhibirlo como a Ismael Guzmán y humillarlo, denostar contra él, destruirlo moralmente. Ese era el objetivo político que se planteaba el gobierno Vizcarra y en consecuencia se armó toda una conspiración para ese sentido. La idea de capturarlo, llevarlo en la camioneta y todo lo demás obedecía a eso. Mira, la verdad que no era necesario esa prisión preventiva. Él estaba yendo normalmente a rendir su manifestación, tenía ya impedimento de salida, no podía ya hacer otra cosa, en consecuencia hubiera seguido. Eh, mira, la lógica de la detención preventiva es para garantizar el proceso. Y el señor García en todo momento participó y nunca puso en duda el curso de la investigación en sí. Él decía, investigueme, investigueme, adelante. Nunca se negó. Sin embargo, no era esa la intención. Lo que quería era el hecho político de humillarlo, destruirlo moralmente, y eso provocó pues la tragedia que todos conocemos. Eso tiene que ser castigado, no puede quedar impune, coincido como tú, y espero que más temprano que tarde la democracia peruana haga justicia y sancione a estos golpistas esbozados que ni siquiera tienen la valentía de salir al frente y que utilizan indebidamente las herramientas de la justicia para fines inconfesables. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De esta tribuna exigimos justicia para el expresidente Alan García y para que todos aquellos que han sido víctimas de persecución política instrumentalizada por el lagarto Vizcarra con sus fiscales adictos y su justicia en realidad adicta. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos los que han estado conectados. Muchas gracias Ángel Delegado por participar y será con nosotros hasta el siguiente lunes, como siempre, en Línea Política. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.